Bueno, buenas tardes. ¿Alguien me confirma, por favor, si me escuchan mejor? Reconecté el internet y todo. Sí, se escucha mejor. Sí, perfecto, listo. Sí, porque imagínense, toda la capacitación nosotros escuchándome de partecitas. Listo. Ahora sí, voy a volver a iniciar. Perfecto. ¿Y alguien me confirma si están visualizando mi pantalla? Sí, ahí se ve bien. Sí, Karen, Perfecto. ahí te vemos. Listo, de una, muchas gracias chicos, qué pena el tema de la conexión, pero bueno, ya súper que me están escuchando muy bien. Entonces la idea, como les comentaba el día de hoy, es un tema nuevo, como hemos venido viendo, hemos tenido varios temas nuevos este año, basado precisamente en esa casuística que hemos tenido tal vez de hallazgos en auditoría, también por cambios de versión 6, y donde empezamos a hablar de estos riesgos desde la infraestructura y desde esa definición de áreas críticas, pues es de gran importancia y cobra muchísimo valor en esa precisamente protección de bienes de nuestra organización. Hay algo muy importante acá y es que siempre hablamos de los riesgos en la cadena de suministro, hablamos desde nuestra cadena de suministro todo el tiempo, de los actores, de esos externos, pero realmente se nos olvida nuestra casa, que son nuestras instalaciones, quien determina la continuidad del negocio. Y parte importante es que en versión 6, en 601, recordemos que también me está hablando de planes de contingencia y continuidad, reactivación y continuidad. Entonces, de vital importancia que nosotros evaluemos todos estos criterios y podamos, basados en esta gestión de riesgos desde la infraestructura y áreas críticas, pues poder también nosotros determinar cómo logramos esa continuidad. Nuestro objetivo, cuando hablamos desde esta infraestructura, estamos hablando desde el numeral 5 en el estándar, que estamos viendo todo lo que es seguridad física, y adicionalmente, cuando hablamos en toda la definición de áreas críticas, que hace parte de este componente, pero pues vamos a abarcar todo numeral 5. Cuando empezamos a hablar, y siempre ustedes me gusta que hagamos el enfoque precisamente desde esa contextualización. Y siempre vemos esta contextualización y empezamos a analizar de que finalmente, a pesar de que siempre la hablamos generalizada desde la gestión de riesgos, hoy enfoquémosla desde la infraestructura. Cuando empezamos a tener todos estos controles de seguridad física, ¿cómo me impactan esa transformación organizacional? Claro, a través de esos controles, a través de que le genera esa cultura también. No es lo mismo que yo ingrese a las instalaciones sin registro de un equipo, sin registro personal, sin registro de visitantes, sin un carnet, que tengamos un descontrol al interior de nuestra organización donde todo el mundo podría entrar y salir. A diferencia cuando nosotros tenemos esos controles y podemos determinar que realmente eso genera cultura y seguridad, la percepción que tienen las personas de que no es lo mismo generar una intrusión, una infiltración a una empresa que no realiza este tipo de control en el acceso, en sus instalaciones, en una alarma. Cómo nos cambia el paradigma, y cuando empezamos a hablar desde esos cambios de paradigmas, empezamos a ver cómo nosotros precisamente en ese cambio de cultura organizacional, en esa cultura desde la seguridad, pues nos va a permitir entender de cómo trabajar una organización que está mitigando riesgos. ¿Por qué nos genera empoderamiento? Y cuando hablamos desde la gestión de riesgos, siempre hablamos de ese empoderamiento. Ese empoderamiento está basado en algo muy importante y es cómo yo, a pesar de que no sea el líder o el responsable del proceso, ¿qué me genera? Ok, yo soy una persona del área operativa, tal vez de una trilladora, y veo una persona sospechosa, una persona que no hace parte de mis colaboradores, de mis compañeros. ¿Cómo puedo identificar que es una persona sospechosa, una intrusión? Y cómo realmente pues yo también puedo generar ese mecanismo para poder, como tal, no podemos decir retener, porque nosotros no retenemos, pero sí cómo podemos mitigar ese riesgo informando, cómo podemos nosotros canalizar esa comunicación y hacer parte de esa solución de la organización. Muchas veces cuando hacemos simulacros, vemos que generamos una intrusión, que tenemos una persona que no está autorizada en un área, pero tal vez el temor, el miedo no nos permite decirle, oye, esto es un área restringida, no puedes ingresar. Pero esto, cuando tenemos estos controles, cualquier nivel organizacional, si conoce el control, le va a permitir y va a poderlo garantizar de que
pueda generar este tipo de recomendación. Y unido a ello, a ese empoderamiento, pues nos va a permitir esa sinergia organizacional. Cuando todos hablamos desde seguridad, desde controles de acceso, identificamos adicionalmente que tenemos un circuito cerrado de televisión, que tenemos esos controles, pues eso que hace que nuestra operación también sea más segura, son efectos de disuasión que tenemos en el entorno y me va a permitir pues generar ambientes seguros desde la parte de seguridad física y desde mi instalación. Cuando empezamos a hablar también desde esa segura la competitividad, no es lo mismo que nosotros cuando hacemos las visitas a nuestros terceros, a veces cuando somos comercializadora y generamos la trilla a través de una trilladora tercera, a través del proveedor de material de empaque, embalaje, cómo todos estos elementos pues realmente aseguran mi competitividad. No es lo mismo que yo llegue y pueda ingresar como Pedro por su casa, que pueda acceder a material de empaque, embalaje, que pueda acceder a un área de producción, a que realmente yo tenga un control. Esto me permite a mí también unirlo a ese último ítem, que es responder a esos mercados, a esos clientes exigentes. Claro, mis clientes están evolucionando en estas iniciativas de seguridad y nos está permitiendo anticiparnos, oye, por acá se puede generar una intrusión, se puede generar una infiltración, mira, nos pueden ingresar elementos que no corresponden a la operación. Cómo nosotros predecimos esos riesgos y generamos el análisis de riesgo basada en esa infraestructura. Entonces, sí, muy importante que nosotros identifiquemos. Me gustaría hacer un sondeo de preguntas de esos riesgos que podemos ustedes identificar antes de iniciar nuestra capacitación. O ya la iniciamos, antes de que continuemos con estos ítems. ¿Ustedes cuáles consideran que son esos otros riesgos que nos puede generar esa falta de controles en infraestructura? Entonces, no sé, ¿quién quiera participar? Ok, no me está permitiendo ver los invitados. Bueno, de las personas que veo en pantalla, César Cuellar. Buenas tardes, Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muestra, yo que te digo, desde la parte de los análisis de riesgos que nosotros hemos realizado. En cuanto a seguridad, hemos realizado, por ejemplo, la zona del sector, en qué sector estamos, si estamos cerca a otras industrias, si estamos cerca de instituciones educativas, si se pueden presentar, por ejemplo, otros simulacros que nos afecten, o de pronto las marchas que se estaban realizando años pasados, tanto el año pasado como antepasado, que se realizaron varias marchas. Pues, por ejemplo, eso lo incluimos dentro de los análisis de riesgos, que de pronto en una de esas marchas no se intentaran entrar a la empresa a hacer algún tipo de daño. Perfecto, muy bien, César. ¿Ustedes dónde están ubicados? En Manizales. En Manizales. Ok, perfecto, César, gracias. Sí. Listo. Con gusto. Luis Carlos Rodríguez, gracias, César. Muy bien, me gusta lo que me contaste. Luis Carlos Rodríguez, que lo veo por acá así conectadito. Hoy no entiendo por qué no me está dando a ver como todos los participantes. Qué pesar. Hola, buena tarde. ¿Me escuchas bien? Señor. ¿Me escuchas bien? Sí, se escucha un poco lejano, pero sí. Vale, porfa, si me puedes recordar la pregunta que salí un momentico Claro que y... sí. No te preocupes, con todo gusto. La idea es como, antes de empezar a ver esos riesgos, ¿ustedes qué riesgos han identificado en esa infraestructura? Ok, sí, nosotros estamos aquí ubicados en Popayán, la ciudad, y estamos en toda la Panamericana, en el ingreso como tal. Y de hecho, en estos días, pues de tanta incertidumbre por marchas y todo el desorden público que hemos tenido en la ciudad, pues se nos está presentando internamente como esa tensión
en cuanto a infraestructura de ingreso de estas personas hacia nuestra organización. No se nos ha materializado nunca, solamente que nos genera esta incertidumbre de azonadas. Ok, perfecto, súper. No sé si alguien más quiera participar antes de continuar. Bueno, muy bien, a las personas que participaron, realmente de eso se trata, de que analicemos nuestro contexto, de que analicemos realmente, pues, desde esa gestión de riesgos tanto externa como interna, cómo nosotros garantizamos precisamente esa identificación de esos riesgos y cómo nos puede afectar. Siempre hablamos desde esas definiciones de esa gestión de riesgos y acá es importante que recordemos ese proceso sistemático de qué, cómo, cuándo puede ocurrir. Parte de lo que ustedes decían hace un segundo y muy bien, los felicito porque estamos hablando desde ese contexto externo de seguridad que nos puede afectar en nuestro interno y cómo realmente esto afecta a nuestras operaciones por movilidad, por tránsito, por afectación a los vehículos, al mismo personal nuestro, dependiendo de los sitios donde vivan. Entonces, cómo todos estos elementos pueden generar precisamente esa alteración del riesgo. Y pues realmente también hacia las personas. Recordemos que cuando hablamos de seguridad física, hablamos desde la operación, desde las personas y desde esa infraestructura también. Por eso es que hoy pues traje el tema de infraestructura un poco más para poder andar realmente pues en estos criterios. Cuando hablamos desde nuestra cadena de suministro es algo importante que nosotros decimos, bueno, ¿y qué es ese riesgo? La probabilidad de que ocurra algo, siempre estamos expuestos y ojo porque es de seguridad física. Hay algo muy importante y es cómo nosotros, cuál es esa exposición que tenemos a esa amenaza. Y hablamos desde la amenaza, realmente desde ese contexto externo, que es lo que ustedes muy bien están identificando. ¿Cuál es nuestra debilidad o cuál es nuestra vulnerabilidad? Ok, mis barreras perimetrales, realmente en caso de una zonada, en caso de que llegue a ocurrir un motín, nosotros tenemos unas barreras que me permitan que se limite esa intrusión o se puede generar esa intrusión. Como nosotros, muy diferentes si yo no tengo barreras perimetrales, si no tengo una trinchera de seguridad, si no tengo este tipo de elementos, entonces cómo nos puede afectar a nosotros en las instalaciones. Estos son los riesgos que hay que evaluar y que hemos de garantizar. Vamos a tomarnos 2 minuticos acá en este concepto de riesgo y quiero que todos listen desde esos riesgos externos y desde ese contexto externo, que ya se adelantaron un poco los chicos, esos riesgos internos que me pueden generar en la operación, en las personas o en la infraestructura. Vamos a tomarnos 2 minuticos todos y me gustaría que ahí sí, por favor, ingresen a participar y me cuenten esos 3 riesgos que identificaron que pueden afectar si esos elementos que acabaron de hablar César y Luis Carlos llegasen a permear mi organización. Entonces, 2 minuticos, por favor, 2:27, 2:29, empezamos sondeo de preguntas antes de continuar con nuestros riesgos. Quiero que tengamos muy claro ese contexto externo, cómo me puede afectar el interno y la participación de ustedes. Entonces, 2 minuticos, por favor. 2:29, arrancamos esas preguntas.
Listo, chicos, iniciamos entonces nuestro sondeo de qué riesgos identificaron ustedes que me pueden afectar desde ese contexto externo a ese contexto interno. No sé quién quiera participar. Hoy no tengo visual de los participantes, entonces sí me gustaría que ustedes levanten la manito, ingresen, abran su micrófono. Bueno, ya estoy viendo muchos más. Aimer Andrés levantó la manito. Bienvenido, Aimer. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, pues primero me presento. Mi nombre es Aimer Andrés Camacho y actualmente trabajo con la Cooperativa Departamental de Caficultores del Huila. Bueno, analizando un poco de la pregunta y de las respuestas de los otros compañeros, eh, pues, o sea, yo tengo en consideración que uno de los principales factores que pueden influir en el análisis y determinación de los riesgos es, en parte, pues digamos, para mi caso, tiene que ver mucho con la ubicación física de la planta o de la, sí, de la planta que se está por certificar, porque, por ejemplo, se puede evidenciar que hay empresas que están ubicadas en zonas, digámoslo, que son muy vulnerables o son zonas que de pronto son solitarias. Entonces, como parte de la mitigación del riesgo es la adecuación de las áreas físicas de la planta, eh, digamos que no se permita el acceso por otras partes que no sean las normales, las entradas normales de la empresa. También la implementación Aimer, muy como bien. Para un segundo antes de ese también. ¿Cómo sí, se señora. llamaría esa intrusión? Ya le dije el nombre de riesgo. ¿Cómo se llamaría cuando acceden por otra parte de nuestra infraestructura? Ese riesgo se llama intrusión y es parte de nosotros como a veces no identificamos cómo bautizamos ese riesgo, conocemos tal vez como desde la causa o cómo se podría dar. Lo que tú acabas de nombrar es intrusión, ¿vale? Ahora Ok. sí, para que continúes. Bueno, también pues digamos, se implementan los controles en los accesos tanto de personal como de personal interno de la empresa como personal externo. Pues he visto que en muchas partes se implementa un procedimiento ya sea con carnet o con fichas de acceso a las partes de la planta. Muy bien. Esos riesgos, ¿cómo los llamarías? ¿Qué mitigamos ahí, por ejemplo, cuando tenemos una entrega de un carnet? Bueno, mitigamos primero el acceso de personal no autorizado. Muy bien. Y segundo, si digamos, si los carnet o las herramientas que se utilicen para el control de acceso tenga delimitado hasta qué punto y a qué áreas se pueda ingresar. Excelente, así es. Y también, ¿qué mitigamos aquí? La suplantación de identidad o una infiltración de una persona que no esté autorizada, de tal manera que estamos mitigando otros dos riesgos también. No centro el análisis, si tengas algo más, Aimer. Por el momento no, Karen. Te agradezco muchísimo la participación, me encantó de que analizaste desde varios puntos. No sé si alguien más quiera participar, que levante la manito o abra el micrófono. Bueno, creo que no tenemos más participantes. Excelente, Aimer. Realmente son de los riesgos que estaba buscando que identificáramos. Uno, la intrusión, la infiltración, el ingreso de personas no autorizadas y la suplantación de identidad. Son de los riesgos que más nosotros estamos mitigando. Y adicionalmente,
Cuando veamos los numerales de seguridad física, ¿qué vamos a encontrar? También esa inspección de ingreso no autorizado también en los vehículos de carga, porque no necesariamente la persona puede pasar por el control de accesos, sino que tengamos también una intrusión por un control de accesos, por una mala inspección, que ya lo veremos. Entonces, muy bien por ese análisis desde ese riesgo, que era lo que quería que analizáramos desde acá, porque siempre vemos nuestros riesgos desde la cadena de suministro, pero ¿qué pasa con nuestra infraestructura? El efecto sobre la incertidumbre de los objetivos desde el concepto de riesgos. Y ojo acá porque recordemos cuál es nuestro objetivo en nuestra infraestructura. Uno, que se mantenga seguro, y dos, la continuidad de nuestro negocio. Cuando tenemos nuestra planta, cuando tenemos nuestro compresor, que es una de las áreas más críticas que tenemos, pues cómo nosotros garantizamos que realmente pues nos está generando esa incertidumbre. ¿Se perdió el audio? Simulacro, y es como nosotros desde el simulacro, que alguien estaba levantando la manito, no. Cuando hablamos desde los simulacros siempre vemos y siempre hablamos de cómo priorizamos esos riesgos dependiendo de ese impacto que tenemos, y adicionalmente pues cómo garantizamos que realmente pues nosotros tengamos ese control, que nosotros garanticemos que lo estamos evaluando. Entonces, súper importante que nosotros garanticemos que realmente estamos generando esos simulacros, uno, de suplantación, dos, de un carnet, por ejemplo, Karen, no te estoy escuchando, ¿soy solo yo? creo que se no se había ido escucha. el internet y yo estaba hablando sola. Creo que se había ido el internet y yo estaba hablando sola. ¿Ustedes hasta dónde me escucharon? Del simulacro de suplantación iniciaste a hablar. Bueno, no se perdió mucho entonces realmente la conexión. Listo. Entonces estaba diciéndoles que cómo nosotros con el área de seguridad también articulamos estos simulacros, cómo nosotros garantizamos que realmente cuando yo hago mi priorización de riesgos, puedo tener varios simulacros. Uno, de suplantación. Dos, un carnet que se encuentre adulterado. Una persona que ya no trabaja en nuestra organización y que pueda acceder a las instalaciones y generar algún tipo de sabotaje. Esto hace parte de los simulacros que nosotros podemos generar. Ingreso de personas en vehículos de carga o vehículos bien sea con café pergamino o para carga de café excelso. Y cómo garantizamos pues que realmente esos controles se mantengan. Todo esto es importante, que nosotros garanticemos esa identificación de riesgos que nos pueden generar el control de accesos, la vulneración de esos controles de seguridad perimetrales que tenemos y adicionalmente pues de esas condiciones de seguridad que verificamos en las inspecciones de seguridad. La norma nos habla de la cadena de suministro y qué es importante acá. Nosotros hablamos mucho desde nuestra infraestructura, nuestras instalaciones, pero recordemos que la cadena también me está hablando de todos sus actores. Y nosotros en el numeral 1.1 del estándar hablamos de ¿qué? De esos asociados de negocio. Cuando yo hago la visita a mis clientes o proveedores, también debería verificar estos numerales. Claro que sí, es como yo garantizo que realmente voy, visito a ese cliente o proveedor y verifico, oye, tiene un control de accesos, por lo menos tiene una salida de ingreso de elementos, si es un material de empaque y embalaje con mi logo, pues por lo menos cómo realiza ese despacho, hay una inspección y todos estos elementos, yo fui y me ingresaron, no pude acceder a las áreas críticas, como decía hace un momento Aimer, ¿está delimitado ese acceso a áreas o realmente podemos entrar absolutamente a todos sitios? Entonces, sí es importante cómo nosotros también evaluamos a esos proveedores críticos frente a estos criterios de seguridad. Hemos hablado muchísimo de qué es seguridad y acá es importante aclarar qué es seguridad. Y cuando empezamos a hablar qué es seguridad, empezamos a hablar de qué es ese estado mental donde hay una ausencia de incertidumbre.
Cuando empezamos a ver en nuestro país en este momento con toda la incertidumbre que tenemos y algo que planteaban hace un momento, no recuerdo el nombre de la persona, que decía algo de Popayán, nosotros empezamos a evaluar y a decir, ok, ¿qué está ocurriendo en este momento a nivel país con todas las vías? Está bloqueado, por ejemplo, hoy estoy en Bucaramanga, está bloqueado todo lo que es desde casi Bucaramanga hasta Puerto Boyacá, como con 5 bloqueos en este momento donde las personas no pueden pasar. Tenemos adicionalmente hacia la zona ya de Cali-Popayán, por la vía panamericana, y así sucesivamente cuantos cierres. Entonces, no más por temas de transporte, esa ausencia de seguridad, de esa incertidumbre que tenemos en ese momento, pues cómo realmente nos genera ¿qué? Ese estado de inseguridad. El estado de bienestar, donde empezamos a ver cómo nosotros desde las personas nos estamos acostumbrando en nuestro país a esa percepción de inseguridad y que todo el tiempo le estamos viviendo y cómo el ser humano, nosotros, pues ya realmente no vemos eso como calidad de vida. Y aquí viene el siguiente concepto de calidad de vida, y es que esa calidad debería ser desde exento al riesgo, del peligro o de ese daño generar. Entonces sí es muy importante que nosotros veamos de que nos hemos acostumbrado a un estado de inseguridad porque siempre estamos en una incertidumbre de qué puede ocurrir. ¿Por qué? Porque se incrementaron las tasas de delitos, de crímenes, de desconfianza, de violencia, generados precisamente ¿por qué? Por esta falta de seguridad que se está generando en nuestro país. Entonces, parte de que nuestros análisis de riesgos de infraestructura tengan un poco más allá de análisis, que nosotros como organizaciones nos articulemos también con esas empresas de seguridad para poder hablar desde ese concepto, uno, de seguridad, que es lo que estamos buscando cuando contratamos una empresa de seguridad. Yo digo, ok, yo tengo un vigilante en mi puerta y espero que esa persona esté capacitada, entrenada, para que yo pueda tener un estado de bienestar y calidad de vida mientras que yo esté en la empresa para prestar ese servicio de seguridad. De lo contrario, yo estoy en una incertidumbre de que a toda hora puede ingresar a alguien, hurtar, y viviría en ese estado de inseguridad, aún así esté trabajando dentro de una organización. Lo que buscamos cuando tenemos una empresa de seguridad, cuando tenemos todos esos controles, es generar ambientes seguros y que me permita, pues, que realmente yo logre estar en ese estado de seguridad en las instalaciones. ¿Cuándo se manifiesta la seguridad? Cuando hay vulnerabilidad y aparte de toda una amenaza. Entonces, hablamos si es miedo o incertidumbre. Claro, cuando empiezo a hablar desde esa vulnerabilidad, y recordemos que siempre hablo desde esa debilidad. Y adicionalmente esa amenaza que me puede generar a mí, que ese riesgo, y cuando hablamos de seguridad, hablamos de ese siniestro. ¿Qué es ese siniestro? El hurto, la infiltración, la suplantación, la intrusión, ingresaron y sabotearon la planta. Entonces ahí empezamos a ver cómo se materializa ese riesgo. Y adicionalmente, cómo esa incertidumbre pues nos está llevando al miedo de que ya no podemos sacar nuestro celular, no podemos estar en un restaurante, pero adicionalmente pues en las organizaciones también siempre cuando hacemos recorrido de seguridad y quienes han estado conmigo en auditoría les digo yo, ojo con los lockers, porque los lockers guardan los elementos personales. ¿Y esto qué pasa? Pues que realmente si se llegan a extraviar, pues yo respondería de cierta forma o apoyo en ese proceso de investigación. ¿Qué nos está generando a nosotros esa incertidumbre en este momento en nuestro país? Tenemos esa delincuencia ocasional, esa delincuencia común, esa juvenil y esa organizada. Todos estos tipos de delincuencia lo que están buscando es la forma de sobrevivir y la forma de obtener esos recursos para esas actividades, digámoslo así, personales o suplir esas necesidades que tenemos. Y adicionalmente esa organización armada ilegal que nos está diciendo a nosotros, oye, mira, estamos viendo el incremento de la tasa de narcotráfico. Ayer Diego nos enviaba al grupo cómo ya nos contaminaron las vírgenes, ya como están viendo cómo buscan sacar la droga del país, están buscando 1000 formas para obtener también pues, los recursos de todo lo que han generado en este país de los cultivos de cocaína. Y adicionalmente, pues lo que hablábamos hace poco, una capacitación, pasamos a ser el primer productor, de acuerdo pues con las últimas estadísticas de Naciones Unidas. Entonces es súper importante que nosotros veamos todas estas amenazas, cómo me pueden impactar. Cuando les de estas amenazas, siempre les digo,
Pensemos mal de la persona que a veces tenemos a nuestro lado. Les contaba la experiencia que en algún momento en Cali, en una planta que asesoraba, ¿qué ocurrió? Una persona, un chico, que ganaba el salario mínimo, consumía cocaína, nos dimos cuenta en unas pruebas, y en esas pruebas que nos dimos cuenta que la persona era positivo, y en ese positivo para cocaína, decíamos, oye, un gramo de cocaína cuesta 250.000 pesos, la persona ¿dónde saca ese recurso para comprar ese gramo de cocaína? Y adicionalmente, pues la persona que estaba buscando al interior de la organización era un infiltrado, justo se ganó la confianza y pasó al área de empaque. Entonces, cuando ya pasó a ser el empaque, decíamos, oh, por Dios. Entonces, sí, muy importante de que nosotros apliquemos los controles y a veces decimos, no, solamente apliquémosle a los cargos críticos, pero cuando un tipo de estas organizaciones nos quieren permear. ¿Por qué quería preguntarles esos riesgos? ¿Cuáles son esos otros riesgos que podemos tener desde la seguridad física que nos puede impactar? ¿Tenemos la corrupción? ¿Tenemos soborno? Claro que sí, porque eso se puede derivar también con nuestros vigilantes, sí. ¿Tenemos fraude? ¿Cómo adulteramos los documentos? A veces cuando encuentro las minutas en las planillas uso el corrector, hablamos un poco y decimos, ojo, porque estamos adulterando también documentos. Tenemos infiltración, tenemos hurto, tenemos sabotaje, agresiones, cómo nosotros empezamos a ver que tenemos riesgos, también documentales, con la alteración de documentos, tenemos frente a nuestra infraestructura, con sabotajes hacia las personas, corrupción, soborno, secuestro. En algunas trilladoras que he visto ejercicios, precisamente cómo se materializan estos riesgos y se puede generar otro tipo, una suplantación, una intrusión, puede llevarnos a secuestro, a terrorismo. Subestaciones eléctricas dentro de la organización podría pasar, claro que sí, lo evaluamos en una auditoría, y así sucesivamente cómo nosotros empezamos a identificar todos este tipo de riesgos que se pueden presentar por una violación en un control de seguridad física, el sabotaje en nuestros equipos, a las electrónicas. ¿Y cuál es ese corazón de la trilladora? Precisamente hablamos del compresor, que si saboteamos el compresor, pues no vamos a tener continuidad de nuestro negocio. Por eso, chicos, siempre hablamos de que la cadena de seguridad se rompe por el eslabón más débil. Entonces, si conocemos que nuestra debilidad está en la portería, pues realmente nada sirve tener cámaras, de nada sirve tener alarmas durante nuestro horario de trabajo porque se puede vulnerar y materializar cualquier tipo de riesgo. Entonces, súper importante que nosotros analicemos con nuestra empresa de seguridad y ese buen estudio de seguridad, precisamente la aplicación de todos estos controles. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales desde la seguridad física? 1, hablamos desde la vigilancia, 2 desde la protección, 3 desde el control y 4 desde esa disuasión. Cuando estamos hablando desde esa vigilancia, es cómo nosotros logramos mantener tanto a las personas, los vehículos, las instalaciones, bajo esa observación permanente. ¿Para qué? Para poder nosotros advertir. El vigilante, ¿qué es lo que hace? Nuestro guardia de seguridad, levantar la mano y va a reportar cualquiera y va a decir, oye, se está presentando este tipo de inseguridad. Recordemos que la vigilancia en nuestro país no es una vigilancia como tal vez en otros sitios que ellos sí pueden reaccionar, es un medio de disuasión. El vigilante por tema de uso de fuerza no puede accionar su arma en contra de un delincuente a no ser que esté en peligro inminente su vida. Esto es un tema por reglamento de uso de la fuerza. No se puede retener a una persona porque si la retenemos pues se convierte en secuestro, dados pues los alcances que nosotros tenemos en la seguridad privada y la fuerza pública. Entonces, súper importante que nuestro vigilante precisamente es esa labor de vigilancia. Hablamos de esa protección, de esas medidas tanto en medios pasivos como activos, para encaminar y precisamente cómo nosotros pues logramos protegernos bajo esa amenaza. Cuando hablamos desde los controles, ya empezamos a hablar de cuáles son todas esas normas, procedimientos, sistemas de protección, bien lo que decían hace un momento, cuál es ese sistema de acceso, tenemos un lector de huellas, tenemos un lector de iris, cómo nosotros hacemos el control de nuestro visitante y cuáles son esos medios de disuasión que nosotros tenemos, o sea, cuál es ese efecto psicológico que creamos en las personas. Claro, si nosotros tenemos también esas trincheras de seguridad, si tenemos las cámaras con acercamiento, cómo desde fuera también esa delincuencia nos ve a nuestra organización y dice, ok, en esta organización tenemos controles.
vamos a ver un poco y recordar para poder continuar. Es súper importante que siempre hablemos desde esta gestión del riesgo y siempre ustedes estén claros desde el concepto, porque esta es la base de absolutamente toda la norma y el estándar, y cómo logramos identificar esos riesgos de seguridad física. Siempre estamos acostumbrados a hablar desde el riesgo de contaminación de la carga, y hablamos mucho de la carga, pero se nos olvida nuestra infraestructura. Creo que cuando compartí, no compartí audio, regálenme un segundo. Y es importante que tengamos audio. Diez conceptos sobre la gestión del riesgo. Diez conceptos sobre la gestión del riesgo. Formación virtual, el team. Chicos, acá tenemos ya como en resumen todo lo que hemos hablado en este espacio. Vamos a iniciar con los elementos de norma. Recordemos desde la estructura de norma que el numeral 6.1 es el que nos está hablando de toda esta gestión de riesgos y que nos está permitiendo a nosotros, bajo la recomendación que nos hizo en este año, la WorldBax en la versión 6, es que planteemos nuestra gestión de riesgos basada en ese ciclo de ISO 31000 y cómo nosotros logramos esa identificación. Cuando hablamos desde esa gestión de riesgos, estamos hablando desde ese rol en la cadena de suministro y el enfoque por procesos. Y cuando hablamos desde nuestros procesos, ¿quién administra ese numeral 5 de la norma? Ojo, y acá súper importante, ¿quién normalmente lo administra? Nuestro líder de seguridad, nuestro jefe de seguridad, que también nos lo está planteando a nosotros la norma en su numeral 5.4, donde establece responsabilidades y dice, ¿quién es ese jefe de seguridad? ¿Quiénes son esos líderes de procesos? Y no lo nombra como tal, como jefe de seguridad. Por eso en las auditorías solicitamos muchas veces el nombramiento de ese jefe de seguridad. Ojo, y vamos a esta identificación de riesgos. ¿Cómo identificamos los riesgos y cuáles son esas diferentes fuentes? Y cuando hablamos desde las
de riesgo. Nosotros estamos hablando también desde, ya vimos la delincuencia común, organizada, todas estas son fuentes de riesgo, lo que vimos hace un segundo. ¿Basado en qué? En esa empresa, cadena de suministro, contexto, parte interesada y alcance. ¿Y qué nos está diciendo a nosotros el alcance en ese numeral 4.3? Y en el 4.3 para versión 6 nos trajo también una transición. No solamente nos agregó la palabra actividades, sino nos puso esa palabra de esos límites físicos. ¿Dónde está ubicada mi empresa? Y hace un momento todos decían que dependiendo de dónde estuviese en este momento la situación del país los iba a impactar o no, que si estaban en Popayán en este momento, cómo les estaba afectando. Y ojo, este límite físico también está hablando de mi infraestructura. Súper importante que ustedes al interior de la empresa lo analicen de esta manera desde el numeral también 4.3 que me está pidiendo ese límite físico. Por eso es que siempre hablamos que si la empresa de seguridad presta mis servicios en Bogotá o a nivel nacional y cómo nosotros pues garantizamos que esos controles que aplican tal vez bajo su certificación en Bogotá pues sea extensiva a las demás ciudades o sucursales donde yo tengo mi trilladora. De lo contrario, ¿qué hago? Establecer el acuerdo de seguridad. Cómo nosotros empezamos a hablar ya de esos riesgos comunes en instalaciones físicas y cómo empezamos a ver ya ese desglose, que es súper importante aquí ya hablar desde esa gestión de riesgos pura frente a infraestructura. Encontramos unos riesgos antrópicos que lo generan la parte humana y unos naturales que también pues obviamente empezamos a hablar que estos naturales cómo pueden afectar mi infraestructura. Si tengo una avalancha o un sismo, pues realmente cómo me puede afectar mi parte perimetral, mi barrera perimetral. Si tengo un muro, se puede ver afectado. Y cómo todos estos tipos de elementos pues también me pueden afectar mis instalaciones físicas desde los riesgos naturales. Y empezamos a hablar desde los humanos y empezamos a hablar desde los terceros y hablamos también desde los internos. Hemos hablado mucho desde ese contexto interno y desde ese contexto externo del riesgo. Cuando hablo desde ese contexto interno, hablo desde ese acceso y empezamos a hablar de cómo se puede generar esa acción ilegal por penetración, ese restringido o prohibido a áreas donde pues nosotros tengamos alguna restricción, contra los bienes de nuestra organización, donde se puede generar el daño, el hurto, el espionaje, el sabotaje. Y cuando empezamos a hablar desde ese espionaje, es como la competencia pues también nos puede permear para verificar cómo estamos llevando nuestros procesos. Realmente en Café tenemos una fortuna que los procesos son similares y transversales, a pesar de que cada una tenga sus particularidades, pero empezamos a ver que esto, cómo nosotros lo podemos ver, que puede afectar. Y contra las personas, porque yo puedo generar una intrusión, pero busca esa intrusión para que la estoy intentando generar. Ok, para generar un secuestro, para tomarnos las instalaciones, para tener rehenes, para generar un asesinato. Como nosotros, a raíz también de esto, pues se puede generar otro tipo también de riesgos, y es frente a nuestra información. El hurto de información, el secuestro de información, como el hurto de los equipos. Entonces empezamos a hablar que a manera interna, esas intrusiones en esa omisión de esos controles de acceso, pues cómo desencadena una serie de riesgos. Entonces, cómo también vemos acá que esa acción ilegal por penetración, de acceder a mi instalación, pues puede generarnos otro tipo también de riesgos. Y cuando empezamos a hablar desde esos externos también estos nos pueden afectar contra bienes y personas, y que nos pueden generar acciones terroristas. Siempre es cuando vemos hasta cilindros de gas, yo les digo, ojo, hay que validar cómo nosotros manejamos esos cilindros, cómo manejamos estos elementos, porque finalmente pues con un cilindro pues pueden generarnos también un atentado. Y cómo nos pueden generar daños totales o parciales, por ejemplo, cuando tenemos nuestras alarmas y hacemos pruebas de vulnerabilidad y decimos, ok, esos sensores de movimiento, ¿qué capacidad tienen? ¿A qué alcance tienen? Y que realmente pues podamos validar si me da esa cobertura. Entonces acá empezamos a evaluar que cómo empiezo a desglosar, esto solamente es como algunos ejemplos, pero empezamos a desglosar desde esos riesgos en instalaciones, desde muchas variables internas como externas, esa desencadene de riesgos que me puede generar por una sola acción, tal vez de una intrusión o una infiltración o un acceso no autorizado de una persona. Unido a esto, pues todo lo que tenemos también por equipos, por alarmas, el sabotaje a los equipos del circuito cerrado de televisión,
y todo este tipo de riesgos que se pueden generar. ¿Qué es importante? Y recordemos que la norma me dice, valórelo y determine cuál es su capacidad y su tolerancia y su apetito de riesgo. Lleva pues a la teoría del riesgo, que es tolerable para nosotros y que no. Para el hurto nosotros tenemos pólizas, tenemos seguros que nos pueden dar cobertura, pero pues nosotros debemos establecer los controles. Siempre les digo, la empresa de vigilancia no es aseguradora, la empresa de vigilancia es un medio de disuasión que lo que hace es proteger áreas comunes, y tal vez por unas consignas específicas muy bien redactadas, pues tenemos esa capacidad de poder nosotros garantizar que cumplimos con esos criterios de seguridad, pero eso no significa de que nosotros tengamos una aseguradora para nuestros bienes, que comercialmente las empresas de vigilancia paguen ese tipo de siniestros es diferente, pero realmente nosotros cómo analizamos ese riesgo, qué controles tengo y realmente cuáles son esos niveles de tolerancia en los que yo estoy dispuesto a aceptar mi riesgo y cuál es mi capacidad de riesgo. Hablamos desde esos riesgos inherentes, cuáles son esos controles a todos estos riesgos que ya hemos visto frente a infraestructura, cómo nosotros aplicamos esos controles, aplicamos esos simulacros. Hace un momento cuando quedamos en el internet hablábamos de esos simulacros en infraestructura, porque siempre nos quedamos en esos simulacros hacia la carga, y ese riesgo residual realmente frente a mi infraestructura, unido con esos controles que tengo con la empresa de seguridad, realmente sigue siendo alto, medio, bajo, y cuáles son los controles adicionales que voy a lograr desarrollar. Y de acuerdo a esto, ¿qué? Yo hago una priorización de riesgo, dependiendo de ese impacto y esa naturaleza de riesgo, para poder determinar ¿qué? Todo nuestro plan de simulacros. Entonces, ¿cómo nosotros garantizamos que este plan de simulacros, y me voy a volver a la presentación anterior, siempre decimos cualquier camino, si no sabemos para dónde vamos, cualquier camino nos lleva allí? Es una frase que me encanta utilizar y creo que siempre me la ven, pero es la frase más real que puede existir para la gestión de riesgos. Si yo no tengo un buen análisis de riesgos, si no identifico todos los riesgos que puedo tener en mi infraestructura en este caso, realmente yo no soy consciente de cuáles son mis áreas críticas que realmente debo proteger frente a esa continuidad, frente a esa seguridad con la carga, pues ¿qué va a ocurrir? Pues yo no sé qué voy a controlar, no sé qué voy a simular y realmente no logro establecer una gestión adecuada de riesgos en mi infraestructura. Ahí nace esta capacitación al ver que realmente nos estamos quedando cortos bajo esa percepción de riesgo frente a nuestra infraestructura y determinación de áreas críticas. Vamos a empezar con nuestro numeral 5, que es controles de acceso y de seguridad física, de acuerdo al estándar 601, que es el que nos aplica para nuestra exportación de café. Vamos a empezar a ver cuáles son esos requisitos y empezamos a hablar de que tenemos en el 5.1 este procedimiento documentado que ya estaba, pero que nos agregó algo muy claro para versión 6, y es ese control de accesos. Me lo dividió yo acá, porque muchos no han hecho esa transición de este procedimiento para colaboradores, visitantes y terceros. La norma, si ustedes se han dado cuenta, hemos hablado mucho del tercero vinculado y quiénes son esos terceros que nos pueden generar también ese control de accesos. Un visitante va a estar siempre acompañado, tal vez, de acuerdo a la política organizacional que ustedes tengan, o va a portar un carnet totalmente diferente. Pero un tercero, ¿quién puede ser? Un contratista. Pero no es lo mismo un contratista que viene a realizar un trabajo que va a estar en mi planta, a un contratista que tal vez es de una empresa de telecomunicaciones y que en este caso hasta donde la persona puede estar sola, porque finalmente va a tocar un tema de redes, va a tener un tema de accesos, hasta qué punto yo establezco esos controles. Entonces sí, muy importante que ustedes determinen quiénes son esos colaboradores. Si tengo in-house de mis clientes, ¿qué pasa? Tengo visitantes, pero ¿cuáles son esos terceros? Una cosa es una autoridad, otra es, por ejemplo, una autoridad también o una atención de emergencias desde bomberos, que también la norma nos lo aclara más adelante. Otra que tenga un contratista de mantenimiento. Otra es una persona que venga y tome servicios, la lectura de los servicios públicos. Entonces, esos terceros es muy importante que ustedes identifiquen quiénes son. Vamos con esa identificación positiva. Ha sido una pregunta que siempre la utilizan, que ¿qué es esa identificación positiva?
La identificación positiva es un documento que de verdad tiene una foto y me acredita de que yo soy esa persona. Si dicen, bueno, llegó Karen Arias, que realmente mi documento coincida con la persona que se está presentando. Por eso es que cuando hacemos los simulacros de suplantación, estamos afectando este numeral de identificación positiva, porque muchas veces nuestro personal de seguridad no observa quién es la persona y le da el acceso y no era el carnet, y cuando vamos a ver el simulacro, pues realmente ellos no verificaron bien la información. Entonces sí, súper importante. ¿Cuándo pasa esto? Cuando ya tienen un exceso de confianza porque es el proveedor de siempre o el conductor de siempre y él les pasó otro documento, ellos ni lo revisaron y le dieron acceso a la persona. Entonces sí, súper importante que nosotros lo identifiquemos. Dentro de esos terceros también están los conductores que vienen a descargar café Pergamino y a recoger café Excelso. Sí, señores. Entonces, súper importante identificar cuál es ese control de acceso. Algo que nos trajo nuevo la norma y es esa restricción del acceso a áreas críticas determinadas por la empresa. Ya vamos a ver, y es el último tema que vamos a ver el día de hoy, del numeral 5, frente a esa identificación de áreas críticas. Entonces, cuando vemos esa definición de áreas críticas, es realmente yo qué criterios estoy utilizando para determinar que esa área es crítica o no. Nosotros lo determinamos, y siempre digo, como desde un mecanismo de percepción al interior de las organizaciones, pero deberíamos de establecer esa criticidad de acuerdo a un nivel. Tal vez la norma no me lo establece de esta manera, pero es como pasamos de esa metodología cuantitativa a una, perdón, de una cualitativa a una cuantitativa que me permita realmente dar valor agregado a mi sistema de gestión. Frente al numeral 512, frente a ese acceso de visitantes, contratistas y terceros, se mantiene los numerales de solicitud de acceso, de autorización de acceso, de identificación, de mantenimiento de los registros de las personas, y eso la claridad de las personas, pero en el literal D, que es nuevo, me está hablando de registrar basado en esa gestión de riesgos los elementos que ingresan a las instalaciones. Ojo acá, en ese procedimiento yo debería decir, ok, viene el personal de mantenimiento y va a ingresar taladros, máquinas, elementos de calibración, van a calibrar la báscula, ellos van a traer sus elementos, yo voy a registrarlos en una minuta, que es el libro del vigilante, voy a registrarlos en una planilla, dónde los voy a registrar y cuáles sí voy a registrar. Mi equipo de cómputo lo van a registrar o no. ¿Qué dice el procedimiento? ¿Qué dice la planilla? Ok, yo puedo generar un cambiazo, un computador y dejar un portátil que no tiene ni disco duro y llevarme un computador de la organización que realmente tenga información valiosa, y como no se registra el ingreso, pues no se verifica la salida. Es una pregunta importante desde ese control de acceso, que yo tenga ese cambio o hurto de equipos y yo no lo registre y no valide esa inspección del vigilante. Creo que nuevamente se había ido la señal, pero ya volví. He tenido intermitencia. ¿Todos me escuchan? ¿Alguien me confirma, por favor? Sí, señora. Sí, claro. Sí, Perfecto. claro. Qué pena con ustedes, es que he tenido intermitencia, pero si ustedes ven mi pantalla compartida, tengo full señal. No he entendido por qué la intermitencia, pero bueno, esos son los temas de la virtualidad a veces. Entonces, ¿cómo nosotros registramos esos equipos o no? Pero si realmente yo estoy contemplando este riesgo del hurto de equipos de cómputo por una falta de verificación, por una falta de inspección, que obviamente sea muy respetuosa por parte del área de seguridad, que no sea tan intrusivo, pero que realmente permita validar cuáles son esos elementos que ingresan o salen de la organización. Una cosa, y acá la norma me aclaró en el literal E, una cosa es la entrega, pero otra cosa que controle esa identificación temporal. Cuando hablamos de ese control, vemos que las empresas de seguridad administran mis fichas de acceso de visitantes,
visitantes, de contratistas, de proveedores. Súper importante que nosotros analicemos cómo garantizamos de que si se pierde una ficha visitante, el guarda nos reporte cada cuánto hacemos inventario, verificación de esas fichas y que realmente garanticemos que nosotros estamos controlándola y qué hacemos en caso de pérdida, de faltante, cómo reporta el vigilante realmente al área de seguridad en caso tal de que se pierda. Seguimos con el criterio de estar acompañados o controlados por la empresa. Limitar el acceso a las áreas autorizadas para su visita, cuáles son esas áreas que la persona puede ingresar. Esto es súper importante que nosotros pues logremos identificar, y si es un proveedor, si es un contratista, cómo se controla. Seguimos hablando de esa inspección de correos y paquetes antes de recibirlos y distribuirlos. Cómo nosotros, bueno, esto es una capacitación específica, inspección de paquetería, que también a través de estas capacitaciones se realiza. Esto es un único tema, pero realmente cómo garantizamos y validamos que el personal de seguridad pues está haciendo este tipo de inspecciones. Y algo muy importante en el numeral 514, perdón, cuando empezamos a hablar desde esa inspección que ingresan y salen de la instalación, conservando los registros. ¿Cuáles son esos registros? Una planilla, el registro fílmico, el registro fotográfico. Por eso, los que han estado últimamente en auditorías conmigo, siempre les digo, venga, regálenme el registro fílmico de la inspección antes del ingreso o en el ingreso y antes del cargue. Son dos momentos totalmente diferentes, y también este es uno de los orígenes de esta capacitación, es cómo nosotros garantizamos que nuestro personal de seguridad inspeccione el vehículo cuando entre y cuando salga. Estamos en numeral 514 en control de accesos. Y cuando nosotros empezamos a evaluar este numeral, también han hecho la pregunta, es que ahí dice vehículos y asumimos que es solamente vehículos pequeños y no de carga. La norma me habla de vehículos, no me está excluyendo ni vehículos personales, ni de visitantes, ni de carga, me está hablando vehículos en general. Entonces, es súper importante que nosotros garanticemos con nuestro personal de seguridad estos procesos de inspección. Y hablamos hace un momento de esos terceros, y aquí me hace la claridad de esas autoridades y vehículos de atención de emergencias y preparación y respuesta a eventos. Entonces ya hablamos aquí articulado un tema de seguridad y salud en el trabajo, cómo nosotros lo articulamos con nuestro control de accesos. No sé si hasta numeral 515 alguien tenga alguna pregunta. Voy a regresar un momentico a la pantalla donde están todos. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta acá frente a los cambios que hemos tenido en versión 6, perdón. Bueno, creo que nadie tiene la manito levantada. Vamos a continuar. Karen, disculpa. Sí. Con Lucero González de aquí de Holland Neiva. Sí. A mí me crea una duda lo de esta inspección. Resulta que nosotros aquí tenemos todo lo que es el parqueo de los carros en la parte exterior, porque no tenemos un parqueadero cerrado ni nada, sino que todo está expuesto en la calle. En ese caso, ¿qué medidas se deberían tomar? Bueno, menos mal conozco la trilladora y conozco Sí, perfectamente señora. Ajá. ustedes. Lucero, gracias. Vale. Lucero, en el caso de ustedes, mira que a pesar de que ustedes están haciendo los dos procesos, podríamos decirlo en la báscula, ¿cierto? Se está garantizando la división de los dos procesos, porque el vigilante está registrando el vehículo y a su vez está desarrollando el proceso de inspección con la persona operativa de la unidad de carga y unidad de transporte de carga. Entonces, a pesar de que se está haciendo en el mismo sitio que sobre la báscula, ustedes están garantizando los dos momentos. Si mal no recuerdo y tú me confirmas el procedimiento de ustedes, llega el vehículo carpado, ingresa a báscula, ahí el vigilante hace el recorrido, hace el registro del vehículo, de la hora de llegada, del conductor, de todo, sale un personal operativo de ustedes, de supervisión, y un vigilante de una vez hacen la inspección antes del cargue
para ya poderlo remitir al lado, creo que derecho de la bodega, para poder iniciar el proceso de cargue. Entonces, a pesar de que el proceso está así un poquito mezclado, recuerdo que se identifican los dos momentos y creo que tú me confirmas si es así el proceso. Sí, así se hace, sí señora, así se hace. Sí, señora. Entonces, a pesar de que tú tienes ahí como mezcladita la operación, sí se denota diferencia de los dos momentos, que fue un tema que evidencié en su momento de la operación. Ok, muchas gracias, Karen. Con gusto. Eso es lo bueno, ya conocer muchas de las instalaciones de ustedes. Listo, de todos los presentes. Hablamos del numeral 516, que hablamos de mantener ese control operacional en las instalaciones. Ojo, y hablábamos de que los carnets, y algunos les he hecho la sugerencia que nos entregan carnet de visitantes, tipo tiritas y con el documento para poder acceder a las áreas de trilla y por las máquinas por fricción y pues estamos hablando de que tenemos rodamientos, los tipos de maquinaria que tenemos, pues cómo pues esto puede afectar la seguridad industrial de nosotros y generarnos un accidente. Entonces es súper importante de que se contemple esa identificación temporal, bien sea en un brazo o bien sea de otra forma, que también tengamos la protección de normas de seguridad industrial, tanto para colaboradores, visitantes, contratistas y terceros. Uno de los hallazgos que siempre hay es el literal B, y es el control de los lockers. Siempre encontramos en áreas de almacenamiento locker y la norma me dice claramente estar separada del área del manejo y almacenaje de la carga. Ese es uno de los primeros criterios que a veces encontramos en áreas de cerca al área del cargue, el descargue, el despacho, encontramos lockers. 2, también cuando hacemos los recorridos, encontramos los lockers sin candados, sin asignación y con elementos personales. Ese es el segundo evento. Y el tercero es que encontramos lockers que no están asignados, vacíos y sin un cierre preventivo, sin control. Súper importante, son mecanismos de ocultamiento que tenemos al interior de las trilladoras, son los elementos personales. He encontrado trilladoras que muy juiciosos con la empresa de seguridad hacen inspección de lockers con caninos de antinarcóticos. Entonces, súper importante que analicemos estos criterios y son mecanismos de control supremamente válidos y efectivos, pues de decir, oye, un trabajador en el locker, el perro dio positivo y tiene alguna sustancia ilícita dentro de los lockers. Entonces, súper importante que establezcamos cómo se hacen estos procesos de inspección, esos cierres preventivos de asignación y cuando estén asignados, el uso de los candados. Entonces, súper importante porque en este numeral nos están quedando muchos hallazgos en trilladora. Hablamos hace un momento de cómo nosotros generamos esa sinergia, ese empoderamiento del personal y hablamos de cómo identificaban y retiraban esas personas no autorizadas. Ojo, aquí cuando nosotros cualquier persona esté en la autoridad de decirle, como no está autorizado por estar ahí, que le realice el acompañamiento, lo lleve al jefe de seguridad o al jefe inmediato, pero que se genere esa capacitación a los trabajadores de cómo afrontar esas personas no autorizadas que no se vean, no sé si como una retención y que después nosotros salgamos pues viéndonos involucrados en un tema y que por esta retención la persona declara que se sentía secuestrada. Esto es supremamente importante, cómo yo identifico, cómo analizo, cómo genero estos procedimientos, doy aviso a autoridades para poder retirar a esas personas y que yo no vaya a tener pues este tipo de implicaciones y desencadene situaciones al interior de mi trilladora. Y vamos con el tema del personal de seguridad. Y ojo, porque este es un numeral súper importante para las empresas de seguridad que controlen qué puertas de entrada y salida de las instalaciones. Nuestros guardas de seguridad, sus consignas específicas, sus capacitaciones. Y siempre les pregunto a los vigilantes que han estado conmigo en auditoría, ¿ustedes han recibido capacitación en control de accesos, en retiro de personas no autorizadas, en inspección de unidades de carga, en inspección de unidades ya cargadas como tal, con café exceso de pergamino? ¿Cuál es la diferencia de los procedimientos? Y es un tema que no están haciéndolo ni las empresas de seguridad y muchas veces pues nosotros como trilladora
asumimos la responsabilidad cuando esto no debería ser así. Entonces, es súper importante que la empresa de vigilancia garantice la aplicación de estos controles. No sé si por numeral 5.1 tenemos alguna duda, alguien más que quiera hacer alguna pregunta para continuar con numeral 5.2. Bueno, creo que nadie abre el micrófono. Vamos a continuar. Les recomiendo que si alguien tiene alguna pregunta, abra el micrófono y me pueden interrumpir porque no estoy viendo la pantalla de ustedes donde me levantan la manito. ¿Qué es importante acá? Nace este numeral de procedimientos de seguridad física basada en esa gestión de riesgos y ese rol en la cadena de suministro. Hemos hablado mucho de esos riesgos de infraestructura, desde ese control de accesos, desde esas barreras, todo lo que me puede generar, y hablamos también desde el alcance, de esos límites físicos que yo estoy certificando. Por eso es que habla de esa gestión de riesgos y ese rol en la cadena de suministro, y cuando fuimos al numeral 6.1 me hablaba desde ese alcance. ¿Qué yo debo identificar aquí basado en estos procedimientos? ¿Cómo deben ser o cómo son mis estructuras y barreras perimetrales? Recordemos que más adelante vamos a encontrar inspecciones de seguridad, y las inspecciones de seguridad son precisamente estos elementos y estos controles. Ya vimos numeral 5.1, ¿debería estar en esa lista de chequeo? Claro que sí, porque tenemos el control de accesos, tenemos los registros, las minutas, se está llevando. Aquí la invitación a mis jefes de seguridad es no se limiten solamente al numeral 5.2, 1, sino que abarquen también lo que es numeral 5.1, que estamos validando esos controles de seguridad en infraestructura y que realmente me dé un valor agregado a la inspección de seguridad. Hablamos de esas Se le fue el audio. Yo les estoy escuchando bien. Yo los estoy escuchando bien. ¿Ustedes escuchan ya? Ya mejoró. Vale, gracias. Gracias por estarme avisando, así yo ya sé que paro y me devuelvo. Entonces, cuando tengo la estructura y barrera perimetral, y lo que hablaba hace un segundo es desde esa inspección de seguridad física, cómo yo garantizo que realmente me está inspeccionando el numeral 5.1 desde la aplicación de esos controles de seguridad y desde ese 5.2 desde seguridad física. Cuando nosotros realizamos esta inspección, yo valido que esos controles efectivamente sí estén funcionando, y esa es la labor de mi jefe de seguridad en estos procesos de inspección. Súper importante que nosotros podamos validar. Estaba hablando en cerraduras en puertas y ventana, cómo nosotros vemos en la inspección cerradura, puerta, ventana y check. ¿Cuántas cerraduras, cuántas puertas y cuántas ventanas tienen mis instalaciones? Y todo representa en un solo check. Yo debería garantizar y validar cómo dentro de mi plan de crítica científico cuántas puertas, tal vez cuántas ventanas, y poder analizar si realmente esas 20 o 30 que tengo, pues realmente esas 20 o 30 ventanas, esas 5 puertas, cumplen con esos criterios mínimos de seguridad, o tengo una que realmente se está viendo afectada y que requiere algún mantenimiento preventivo o de tipo correctivo. Súper importante que estas puertas y ventanas las podamos identificar. El numeral de iluminación fue un numeral que creció bastante, y si vemos me está diciendo que permite el control en qué, no solamente en entradas y salidas, en áreas de almacenamiento, y me aclaró el almacenamiento, manejo de carga, y me agregó información. Hemos hablado que desde la infraestructura cuidamos la operación, la información, las personas. Súper importante que nosotros podamos verificar esa iluminación en estos sitios. Cercas perimetrales, que estamos viendo en el A, cuál es esa estructura y barrera perimetral. Y en el S3, cómo nosotros garantizamos esa cerca perimetral cumpla con unos requisitos de iluminación. ¿Por qué es tan importante la iluminación? Porque si yo tengo una cámara en la vista nocturna, pues voy a ver oscuro y no voy a tener una buena iluminación que me permita identificar si tengo una intrusión, si se está generando algún tipo de evento, y no lo voy a poder identificar.
Tengo las áreas de estacionamiento y tengo otras áreas críticas definidas. Si ustedes se dan cuenta, la norma en seguridad física se fue mucho a que los controles los establezcamos. Ya habíamos visto anteriormente el control de acceso, dependiendo de las áreas críticas, y ahora vemos que la iluminación también, dependiendo cuáles son esas áreas críticas. Me habla, ya yendo al literal, de tener esta empresa de servicios de vigilancia y seguridad privada competente. Aquí hemos hablado muchísimo de cómo nosotros tenemos acreditado el personal de vigilancia y seguridad privada y les he enseñado cómo validarlo a través de la página de la superintendencia y ver que el personal está acreditado. En este momento hay una circular de la superintendencia donde está en una prórroga este tiempo para poder empezar a hacer las acreditaciones nuevamente, pero se valida que el curso del vigilante esté vigente. Entonces, ojo, las empresas que en este momento se les está venciendo la acreditación y les están enviando el curso vigente. Entonces, es súper importante que esto lo analicemos. Este es un requisito y dentro de la capacitación de asociado de negocio hemos visto cómo hablamos de esas licencias de la empresa de vigilancia para el cumplimiento ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Vamos con el literal E, de esas áreas de estacionamiento de empleados, visitantes y vehículos que entregan o recogen carga. ¿Cuáles son todos estos elementos que yo tengo dentro de esas áreas? ¿Cómo las identifico? Ustedes han visto que les he hablado mucho de cómo yo demarco, no más que señalizar, aquí es demarcación. Recordemos que marcación es el letrero de visitantes, el letrero de los vehículos de carga, área de carga, área de descargue, como ustedes lo quieran llamar, pero ¿cómo logro identificarlo? Muchos por su infraestructura les ha tocado implementar señalizadores viales con cadenas eslabonadas para poder generar los aislamientos o las divisiones. Otros están utilizando mallas metálicas y dejan este registro fotográfico. Entonces, súper importante cómo yo logro identificar estas áreas de estacionamiento. Y ya hemos hablado de que mi inspección, cómo me garantiza los elementos anteriormente descritos. Pero ojo, porque la norma en su versión 6 trae 2 puntos de inspección y muchos están confiando. Hablamos del literal F, que me está hablando de esa inspección de funcionamiento y mantenimiento con sus respectivos registros. Y me voy a adelantar al numeral 523, que me dice que también es nuevo. La empresa debe realizar inspecciones para evaluar que esa implementación, ese funcionamiento y ese mantenimiento ¿de qué? De esos controles de seguridad física. Ya hemos visto cuáles son esos controles de seguridad física y cómo conservo ese registro. Y si vemos por acá, vemos las inspecciones de funcionamiento. Entonces, hay que ver que la norma no lo está dividiendo, tiene nuevos verbos rectores y nosotros lo que estamos hoy es identificando precisamente cuáles son esos riesgos de infraestructura, cómo los identificamos, qué me dice la norma en seguridad física y cómo lo enlazo en qué, en esta inspección de seguridad. Hablamos ahora de esos usos de tecnología de seguridad. Entonces me está diciendo, ojo, la alarma. Pero cuando vemos la alarma, empezamos a identificar en recorridos que donde tenemos los sensores de movimiento, tenemos muchos puntos ocultos y que hurtar la carga, si me queda una persona al interior de las instalaciones en horarios de la noche, sería tal vez muy fácil generar este tipo de elementos. Y si yo tengo una persona adentro que también por un tema de conspiración interna tape los sensores durante el día, pues realmente, y eso nos pasó en un simulacro no hace mucho, donde taparon un sensor y pues realmente las personas pueden saber bodega. Entonces es súper importante cuando hacemos estos ejercicios cómo realmente pues yo establezco los controles. Entonces sí, muy importante que yo garantice este tipo de también ejercicios o simulacros que me puedan brindar a mí si realmente mi alarma me suple realmente estos criterios que yo necesito frente a la mitigación del hurto, de detección de personas no autorizadas, o tengo una falsa percepción de seguridad frente a este tipo de elementos. En casuística, tuve un hurto, una caja fuerte en un centro comercial
había un espacio hacia otra casa, precisamente en esos parqueaderos que son como media pared, y por este lado nos sacan, por esta zona de este parqueadero, nos sacan la caja fuerte por unas personas que han quedado dentro del centro comercial en un vehículo. Y ya sabían que en esas zonas no habían sensores de movimiento y se tenía una falsa percepción de seguridad precisamente por las alarmas, las cámaras y pues por el esquema de seguridad que se tenía. Y aún así hurtaron la caja fuerte. Entonces siempre les digo, para el ladrón no hay nada que pueda afectar. Uno puede coger una puerta metálica con un soplete, romperla y puedo sacar el vehículo, puedo sacar los vehículos llenos de café y al final ni violenté la chapa de la puerta, tapé los sensores y generé el hurto. Entonces sí, súper importante cómo nosotros pues garantizamos estos controles. Hablamos de los sistemas de videovigilancia que cubran las áreas críticas. Nuevamente me dice, ojo, basada en esas áreas críticas, tenga la ubicación de las cámaras y que esté monitoreado por un personal competente. ¿Quién es un personal competente? Esto es una pregunta que siempre realizan. Las empresas de vigilancia y seguridad privada tienen varias modalidades. Una, un vigilante en modalidad como está el guarda de seguridad en su puerta, que es un vigilante como tal. Tenemos manejadores caninos, es otra modalidad. Tenemos supervisores, que es otra modalidad. Y tenemos operador de medios tecnológicos, que es una modalidad adicional de capacitación y estos son cada uno pues se desarrolla en su ámbito que desarrolle o trabaje y asimismo pues las academias de seguridad capacitan a estas personas, las acredita la empresa de seguridad ante la superintendencia y sería constituido un personal competente. Hablamos del numeral 3, que es otro numeral que siempre en auditoría resulta el tema de que la norma no me dice cuánto tiempo debe tener la grabación de las cámaras. Y ojo acá porque la capacidad de almacenamiento es suficiente para respuesta ante posibles eventos. ¿Cuánto sería un tiempo prudencial para un posible evento? Siempre les digo, desde que sale la carga, desde el momento en que la listé, se cargó, se despachó, llegó a puerto y llegó a cliente final, ¿cuánto tiempo transcurre? Me dicen por ahí 65 días, el trayecto más largo, hasta 3 meses. ¿Esto qué significa? Que esos 3 meses yo debería tener esa capacidad de grabación. Yo tengo claro que no pasó nada con mi carga hasta el momento en que llegó al cliente final. De lo contrario, no sé si pasó algo y yo tenga que aportar pruebas suficientes para determinar que en mi trilladora no se contaminó la carga, que yo inspeccioné un vehículo, porque para el mundo, como siempre les he dicho, la operación de café, como la realizamos nosotros, es algo transparente porque cada país maneja sus operaciones de exportación de una forma diferente. Y los otros que la empresa considere para el sistema de gestión. Pero recordemos que este numeral 4, si me devuelvo al 521, que es al cual pertenece, me está diciendo, ojo, basada en esa gestión de riesgos, establezcan los procedimientos documentados. Y esos... Listo, ya volví, creo que ya estoy tratando de identificar cuándo se ha ido para no quedarme hablando un poco sola. Entonces, esos otros elementos que la empresa considere del sistema de gestión, es súper importante que nosotros los analicemos basados en ¿qué? En esa gestión de riesgos de la empresa, basado en esos riesgos que nosotros tenemos y cómo garantizamos que efectivamente, pues, señor. ¿Aló? ¿Se fue el audio? Sí, ¿hasta dónde me escucharon? Porque yo ya identifiqué cuando se fue y ahí paré y estaba hablando de estos otros Karen, si elementos estás que considera el hablando, no es que te sistema. estás buscando la capacitación. No, ya no Sí, tuviste tu estoy problema, hablando. fue la otra persona. Ya tú solo fue un momento y ya.
Sí, porque yo creo que retorné en el momento en que me di cuenta que no tenía audio, paré para que no se me Exacto. quedaran. Sí, exacto. Sí, Ajá. sí. Es que creo que de las dos partes hoy hemos tenido como problemas de audio en algunos casos. Entonces, ahí está hablando de esos otros elementos que considere para el sistema de gestión. ¿De dónde nacen esos otros elementos que considere? Precisamente de esa gestión de riesgos que hemos hablado muchísimo desde el principio y que basada en mi infraestructura, en mis instalaciones, en mi operación, en las personas y en la información, que es lo que busco proteger, pues es lo que voy a establecer el control a través de estos procedimientos. Adicionalmente, ¿qué me está diciendo la norma? 522. Plano de ubicación de áreas críticas, control de llaves, dispositivos y claves de acceso. Voy a cambiar la pantalla para un archivo de Excel para poder validar la ubicación de áreas críticas, de cómo podríamos desarrollar una metodología al interior de la empresa. Necesito que alguien me confirme si están viendo un Excel en este momento. Sí, señora, Sí, perfecto. Sí, señor. Listo. Acá esto es una matriz de áreas críticas propuesta. Saben que me gusta traerles ejemplos como de otros sectores para evitar precisamente ese tema de confidencialidad de información que tenemos con todas las trilladoras y que me gusta que veamos desde otros ángulos lo que es el sistema de prevención para la identificación de áreas críticas. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que tal vez utilicé en esta matriz y que les pueden servir mucho? Requiere autorización para el área de acceso, le otorgamos un 10%. Estos son criterios que diseñamos de acuerdo con la organización, pero es algo que les quiero compartir para que ustedes identifiquen y conozcan precisamente pues estos mecanismos que podemos utilizar de manera cuantitativa para poder determinar estas áreas críticas. Si la materialización de un riesgo afectaría la continuidad del negocio o de los controles, por ejemplo, nosotros que tenemos el compresor, sería critísimo un sabotaje. Si se identifican equipos para el monitoreo, circuito cerrado de televisión, alarma, plantas eléctricas, petar, rack, o áreas que cuenten con equipos críticos que me afecten la continuidad del negocio y le digo. Maneja información sensible, magnética, que pueda afectar la continuidad de mi organización. Aquí ya vemos que vimos infraestructura y equipos, vimos materialización de riesgo, vimos acceso y ahora estamos viendo información. Vimos un tema y la norma me está hablando mucho de los recursos. Entonces acá hablamos si existen recursos humanos, financieros, de circuito cerrado, de dotaciones en esta área. Áreas de parqueo que impactan la cadena de suministro, tanto en el área de importaciones, en este caso en importaciones, en el caso de ustedes que es exportaciones, descargue o cargue materias primas o productos terminados, que sería un 20%. Y se almacena materias primas, maneja logos, material de empaque y embalaje, manejo de correspondencia y paqueteo para un 100%. Cuando vemos desarrollados nuestros mecanismos de ponderación, empezamos a ver que tenemos dentro de nuestras trilladoras algo y es que generalizamos mucho cuando empezamos a hablar de las áreas de la organización. Hablamos de producción, pero es que producción me tiene la despedregadora, me tiene las electrónicas, me tiene el área de compresor, me tiene el área de las plantas, de los tableros de control, me tiene el área de ensaque, me tiene el área de marcación de sacos, el área de almacenamiento de sacos. En solo una trilladora, hacia grandes rasgos, estamos hablando de 7 u 8 áreas que cada una puede tener un nivel de criticidad totalmente diferente. Que al valorarla, ¿y cuáles eran esos mecanismos de valoración? Estoy hablando que 1 no tiene impacto relevante, 3 un bajo impacto, 7 un impacto moderado y 10 es crítico el impacto. Basado en esa valoración, determinamos qué nivel de criticidad es. Entonces, si yo hoy miro, tengo acá una criticidad alto, medio, bajo, dependiendo cuáles criterios. Estamos hablando que estamos hablando de esos criterios altos, si es mayor a 7, medio, entre 4.1 a 6.99 y bajo, menor a 4.
Con esto podemos determinar de una manera cuantitativa realmente cuáles son mis áreas críticas de la organización, mis áreas medias, y esto me va a poder determinar al interior de la empresa cómo priorizo, si aquí tengo cámaras, ¿no? Hablamos de zona de parqueo de contenedores, oficinas de operaciones de seguridad, porterías, y va a ser mucho más fácil determinar y no dónde están los servidores, por ejemplo. Entonces vamos a poder determinar cuáles son esos sitios que realmente me representan criticidad. Entonces, estos de los elementos que hoy quería mostrarles, que nos permite a nosotros determinar cuáles son, cómo nosotros podemos identificar. Precisamente la norma me habla de ese plano, pero yo como, y si nos damos cuenta, las cámaras, el control de accesos, los permisos autorizados, está basado en ese plano, pero yo cómo identifico en ese plano que esa área es crítica o no, bajo una percepción, tal vez de nuestro jefe de seguridad, pero cuando empezamos a ver desde todas las aristas, pues debo evaluar tanto infraestructura, acceso, información, dependiendo del recurso que administre. Esto me va a determinar si nosotros tenemos realmente identificadas mis áreas críticas de una forma adecuada o no. Y cerramos con el numeral 523, que ya lo habíamos unido anteriormente a inspecciones, y que me va a ver cuál es esa inspección basada en esa implementación, funcionamiento y mantenimiento de esos controles de seguridad. Yo les había hecho la invitación por el grupo, si alguien quería compartir de manera voluntaria su plano de áreas críticas. No sé si alguien pues finalmente quiere compartirlo o no, pues es totalmente voluntario y obviamente hace parte de esa confidencialidad de información. Por eso es que respeto a ustedes, muestro como ejemplos de otros sectores, precisamente para evitar pues ese conflicto de interés y pues esa confidencialidad de información. No sé si alguien levante la manito o realmente pues voy y continuamos para poder dar continuidad al resto de temas. Creo que no veo manitos levantadas de alguien que vaya a compartir. Ok, listo chicos, totalmente entendible que hoy nadie quiera compartir porque pues hace parte de esa información confidencial de la organización. Entonces, ¿qué es importante? Con estos numerales cerramos lo que es norma y lo que nos está diciendo frente a esos, norma y estándar, perdón, frente a esos elementos. Ya vamos a hablar de esos componentes de ese programa de seguridad, lo llamamos acá programa de seguridad, pero podemos hablar de nuestro procedimiento de seguridad física y cuál es el objetivo de lo que estamos buscando, cómo disuadimos esta delincuencia, cómo la detecto. Cuando hablamos de disuadir, estamos hablando de cómo mi vigilante es un efecto disuasivo, también la cámara de seguridad, de control de accesos, cómo logramos tener mecanismos de detección. Entonces tenemos un control detector de metales, un arco, tenemos una alarma. Esa alarma también me va a permitir que demorar esa acción de esa delincuencia para lograr que detener y poder generar nosotros realmente la protección de nuestra infraestructura. Hemos hablado mucho de qué protegemos, se protege a las personas, a esos bienes, esas instalaciones, esa información y esos procesos. Parte de lo que nos ha hablado el alcance en la norma y cómo realmente nosotros, a través de esa gestión de riesgos y esos controles, cuando yo empiezo a hablar de ese control, empiezo a hablar de cómo logro cumplir esos objetivos. Listo, yo ya identifiqué cuando se va como la señal cada 10 minutos más o menos y ya logramos volver a enlazarnos. Listo, entonces chicos, lo que les decía es cómo la norma, a pesar de que me ha dado los elementos, no desde un programa de seguridad, sino desde un numeral, identificamos estos elementos que realmente hace parte de esos programas y cómo en esa identificación de riesgos logro establecer controles basados en esos objetivos, tanto generales de la seguridad física y como bajo esos objetos de protección.
Hablamos de unos anillos de seguridad y quise hablarle un poco de estos anillos de seguridad porque si nos damos cuenta la norma me está hablando desde el numeral 4.1 en norma contexto de cómo tenemos ese anillo de seguridad desde el contexto externo y algo muy importante que todos decían es cómo nosotros garantizamos esa protección de nuestra infraestructura basada en lo que está pasando en este momento en nuestro país, cómo garantizo mi anillo medio para ese control de accesos y ese anillo interno de protección realmente a áreas o personas específicas dependiendo la criticidad. Entonces es súper importante y valioso que nosotros analicemos bajo esta teoría de los círculos o anillos de seguridad, cómo iniciamos desde fuera, desde nuestro contexto externo, a ver cuál es ese anillo medio que tengo y finalmente cómo estoy protegiendo en el área crítica, que sería ese anillo interno, realmente algunos de los elementos, sea información, sea personas, o infraestructura o equipos, las electrónicas. Aquí vemos otras imágenes de estos anillos, hablamos desde que tengo la alarma, tengo las puertas de seguridad perimetral, tengo esa buena iluminación, adicionalmente tengo barreras perimetrales y tengo un complejo cerrado, o sea, realmente afuera de la propiedad cercada, tengo adicionalmente un contexto identificado externo que me va a permitir ¿qué? Identificar precisamente esos niveles de riesgo perimetrales que ya no están dentro de mi contexto, que no están en mi alcance, que es ese contexto externo y me va a permitir analizar mi contexto interno para poder determinar ese buen análisis de riesgos y esa gestión de riesgos. ¿Qué me va a permitir cuando hagamos esta planeación basado en estos anillos? Empiezo a ver ese perímetro del terreno, es decir, ese perímetro externo, el perímetro de los edificios, el espacio interior del edificio y el contenido del edificio, que esto es lo que me permite a mí generar ese mecanismo tanto de defensa como de detección y de respuesta en caso tal de que se me materialice un evento. Ojo, ¿dónde la norma me habla de estos mecanismos de respuesta? En el numeral 4.1 de la norma, perdón, 6.1, gestión de riesgos, donde me está diciendo, oiga, tenga respuesta a eventos, un plan de recuperación, reactivación, continuidad y adicionalmente que haga simulacros. Pero ¿cómo inicio a analizar mi gestión de seguridad? Perimetralmente para luego llegar a la protección del objeto, que es la lógica de nuestros anillos de seguridad al interior de la organización. ¿Qué nos compone esos programas de seguridad? Hablamos de políticas y procedimientos. Ya vimos cuáles son nuestros procedimientos y dónde nacen en el numeral 5.1 y 5.2. Del personal de seguridad que monitorea, que administra la gestión de riesgos, de esas barreras perimetrales que tenemos, ese control de accesos, de esos equipos de detección y adicionalmente esos registros de incidentes y récord de acceso, que esto me va a permitir tener una data y poder tomar decisiones frente a ese control de accesos, frente a ese registro, frente a ese incidente que hemos podido tener en seguridad. Y cuando tenemos ese evento en seguridad, pues ¿qué es lo que nosotros hacemos y lo que nos dice la norma? Ok, genere un análisis de causas, una corrección, un análisis de causas, identifique cuáles esas causales, no basados solamente en la inmediatez, que es lo que siempre les hago la invitación, no nos quedemos en un 5 porqués, analicemos otras metodologías, Ichikawa, árbol causal, y podamos unirla con esos 5 porqués, sin decir que sea mala, sino que cuando nos quedamos solamente con 5 porqués, nos quedamos en esas acciones, esa causa inmediata, y no logramos llegar a esa causa raíz. Entonces, ¿cómo logramos llegar a esa falta de control? Creo que todos saben que me encanta esta metodología, que es el efecto dominó, que me permite identificar cuál es la pérdida y devolverme en el tiempo donde está esa falta de control. Que en este caso, para la seguridad física, esa falta de control estaría identificada en mi matriz de riesgos, en mi estudio de seguridad de instalaciones, porque tal vez no lo identifiqué y por tal motivo no lo traté. Y adicionalmente tal vez hice una mala evaluación de mi contexto externo de la organización. Con esto, chicos, damos por terminado. Logramos abarcar en nuestra sesión lo que son numerales de seguridad física de la norma, todo el numeral 5, hablar desde esa gestión de riesgos de infraestructura, de cómo
pudimos ver un ejemplo de una matriz de áreas críticas y adicionalmente de cómo ya podemos, enlazamos con un programa de seguridad sin necesidad de tener tal vez a veces en algunas organizaciones una certificación para el caso de las visitas a clientes y proveedores, pero en ese deber ser de protección de infraestructura, los elementos que podría tener una organización normal y que realmente le va a permitir mitigar esos riesgos al interior de nuestros clientes o proveedores. Ese era el mensaje, la capacitación de hoy. Es una capacitación también pues nueva, como les decía hace un segundo, cuando iniciamos. Y pues la idea de hoy era hacer como este barrido. Espero les haya gustado mucho. Traté que lográramos abarcar todos los puntos, desde norma, desde esa experiencia en seguridad física y adicionalmente pues cómo también aportamos a esas buenas creaciones de inspecciones de seguridad, controles hacia la empresa de vigilancia y adicionalmente pues a todo lo que son el desarrollo del cumplimiento pues de la norma en su versión 6. No sé si alguien quiere intervenir, bienvenidas también todas las sugerencias, ofrecerles disculpas por los problemas de conectividad, pero pues me parece full señal. Buenas tardes. Buenas tardes, Daimer, José Daimer. Sí, una consultita. Si usted ahora hablaba sobre el plazo que se necesita o que es Se el te adecuado escucha para... cortado, ¿Sí me perdón, escucha? Daimer. Vuelve por favor y me lo repites. Sino que usted ahorita, creo que es numeral 5.2, me parece, donde hablaba sobre las cámaras de seguridad. Dice que de eso debe tener tiempo adecuado. ¿Cuánto es el tiempo adecuado que deben tener las cámaras de seguridad? Lo que yo les planteaba es dependiendo los sitios de despacho y los temas de detección que pueda tener tu carga. Entonces, cuando hago el ejercicio con las trilladoras, les digo, ¿cuánto es el tiempo máximo en llegar a nuestro cliente final la carga y que yo sepa que no ocurrió nada? Algunas me dicen 65 días, 70 días, 90 días. Ok, entonces tu operación es la que te determina ese tiempo de almacenamiento suficiente para responder eventos. Un evento es que llegue contaminada la carga a puerto de destino, ¿sí? ¿Y dónde inicia la investigación? Desde tu trilladora, cada uno de los eslabones, a ver dónde se contaminó. Entonces, en el deber ser es que yo supiera y analice cuánto tiempo es mi operación para poder después demostrar la conformidad. Ese es el deber ser de esa posible respuesta a eventos. No sé si con eso te doy como la respuesta, que es este numeral, el numeral 3 del numeral 521. Sí, 5.21. Sí, señor. Básicamente, esa es la respuesta que te puedo dar de cuál es ese tiempo de respuesta a posibles eventos. Ok, listo. Muchas gracias. Listo. Con todo gusto, Daimer. No sé si alguien más tenga algo para preguntar, para aportar. También todas las sugerencias, bienvenidas. Espero les haya gustado el tema. Excelente información, Karen, muchas gracias. Vale, Karen, con todo muchísimas gusto. gracias. Nancy Ángela está levantando la mano. También agradezco la información, muy interesante lo que usted va aprendiendo. Si un contratista Bueno. tiene asignados casilleros, ¿cuál sería el manejo que le podemos dar a...? Creo que levantó la mano. Sí, señora. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Si un contratista tiene asignado casilleros, ¿cuál es el manejo que podríamos darle a este tema? ¿Sería el mismo manejo o diferente? Sí, la ideal es que si está dentro de mis instalaciones, Ángela, hagamos los procesos igual, que se mantenga el cierre preventivo, porque a veces cuando hacemos recorridos hacemos simulacros de pérdida de elementos de personales y finalmente llegan al jefe de seguridad y cuando nosotros como trilladora respondemos por elementos personales o el área de seguridad. Entonces sí es generar esa cultura de prevención y adicionalmente dentro del acuerdo de seguridad de estos contratistas esté el uso adecuado de los lockers, que estén sellados, que estén demarcados, que tengan su candado.
Entonces, que los que no estén utilizando esté bajo un cierre preventivo. 1, queda por acuerdo de seguridad. 2, se valían en las inspecciones. Y 3, pues que ellos finalmente están dentro de mi casa y se acojan como a esas normas de seguridad física que tengo, porque es muy diferente cuando yo tal vez soy un inquilino y pago un arrendamiento por un sitio y digo yo, pues mi arrendatario no puede ir a mí. Es muy diferente, pero en este caso, si es un contratista, sí se acoge a las reglas de la casa. Muchas gracias, muy amable. Con gusto, Ángela. Tengo otra consultica. Sí, señor, claro, bienvenida. La inspección canina se haría de pronto con los lockers abiertos, o se puede hacer teniendo los lockers cerrados. Sí, la ideal es que el personal esté acompañando, porque si yo identifico algún elemento, el trabajador está ahí o el colaborador está ahí, se puede identificar y se puede hacer como un ejercicio muy transparente realmente esa inspección. Mi sugerencia es que al contrario sí estén para que se pueda hacer un buen ejercicio. Okay. Gracias. Ajá, con todo gusto. Bueno, creo que no hay más manitos levantadas. Agradecerles muchísimo a todos, realmente la permanencia, agradecerles que tuvieron toda la paciencia con la intermitencia del internet, que realmente sí estoy full señal, pero no sé realmente a qué se veía el corte de a veces de la conectividad. Como siempre, pues desde el capítulo, agradecidos con ustedes de participar en estos espacios, de aportar a la gestión de riesgos y pues desde el capítulo también poderlos acompañar en este proceso de transición que todavía seguimos encontrando elementos importantes para lograr esta transición con éxito con todos ustedes. Entonces les agradezco mucho, excelente tarde y gracias como siempre por participar y acompañarme en estos procesos. Karen, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Hasta Gracias, luego. Karen. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Karen. Feliz tarde.